Las frías baldosas del hospital presionaban contra mi mejilla y podía saborear el cobre en mi boca, la sangre mezclándose con ese olor a antiséptico que siempre tienen los hospitales. Mi incisión quirúrgica gritaba en protesta mientras intentaba incorporarme. El chirrido de los zuecos de las enfermeras resonaba en el suelo mientras corrían hacia mí. 3 días. Llevaba apenas 3 días operada cuando mi padrastro decidió que estaba fingiendo mi debilidad. Soy Rocío Herrero, tengo 29 años. Y hasta ese momento en el suelo del hospital, creía saber qué aspecto tenía tocar fondo. Resulta que estaba equivocada. Todo comenzó cuando Gerardo, mi padrastro desde hacía 3 años, irrumpió en mi habitación del hospital esa mañana. Acababan de operarme de urgencia de apendicitis, ya sabes. De esas veces que te dicen después que estabas a unas 2 horas de que la cosa se pusiera realmente grave. Una peritonitis de libro. El cirujano dijo: «Has tenido suerte de que lo pilláramos a tiempo». Suerte. Esa palabra volvería para atormentarme de formas que nunca esperé. Gerardo ya se estaba quejando de los gastos extras y de la pérdida de ingresos antes incluso de que yo despertara de la anestesia. Mi madre estaba sentada en silencio en la esquina, como hacía siempre que Gerardo empezaba con el tema del dinero. Había desarrollado esa habilidad de volverse casi invisible, encogiéndose sobre sí misma cada vez que la voz de él subía por encima del nivel de una conversación normal. 3 años de práctica la habían convertido en una experta en desaparecer sin salir de la habitación. Esa mañana, él había entrado en uno de sus famosos ataques de ira. De esos en los que su cara se ponía de un interesante tono morado que me recordaba a esas remolachas que a nadie le gustan de verdad, pero que todos fingen comer porque son sanas. No paraba de decir que necesitaba empezar a ganarme el pan, que su dinero, ganado con el sudor de su frente, no iba a mantener a una gorrona. Tened en cuenta que yo tenía 2 trabajos antes de que mi apéndice decidiera montar su numerito dramático. Y había estado pagando un alquiler para vivir en la casa de mi infancia desde que Gerardo se mudó y decidió que era el rey del mambo. Cuando le dije que aún no podía trabajar, que las órdenes del médico eran al menos 2 semanas de reposo, fue cuando sucedió. La bofetada llegó tan fuerte y rápido que ni siquiera la vi venir. En un momento estaba incorporada en la cama del hospital y al siguiente estaba en el suelo. El gotero se vino abajo conmigo. La máquina a la que estaba conectada gritaba su protesta electrónica. El sabor metálico llenó mi boca mientras mis manos temblaban. No de miedo, sino por el shock de todo aquello. Gerardo se alzaba sobre mí. Su anillo de campeón del club de pádel, ese del que nunca dejaba de presumir haber ganado en 2019, me había cortado el labio al golpearme. Gritaba algo sobre que tenía que dejar de fingir, dejar de ser una dramática, dejar de costarle dinero. La ironía no se me escapaba. Él estaba montando una escena bastante dramática, especialmente cuando 2 enfermeras, un guardia de seguridad y, finalmente, 3 agentes de la Policía Nacional entraron apresuradamente. Deberíais haber visto la cara de Gerardo cuando esos agentes entraron. Pasó de la furia morada al blanco pálido más rápido que su Porsche de segunda mano, ese que aseguraba que pasaba de 0 a 100 en 2 segundos. Aunque todos sabíamos que nunca lo había probado de verdad, porque era demasiado tacaño para gastar gasolina. Inmediatamente empezó a intentar explicar que todo era un malentendido, que solo estaba intentando darme un poco de amor duro, que los jóvenes de hoy en día, y sí, me llamó cría aunque rozaba los 30, que necesitaba disciplina. La agente Martínez, una mujer que parecía haber visto suficientes casos de violencia doméstica como para escribir una enciclopedia, no se tragaba lo que Gerardo intentaba vender. Me echó un vistazo en el suelo, con sangre en el camisón del hospital. Las enfermeras revisando frenéticamente mi incisión para asegurarse de que no se hubieran saltado los puntos, y apretó la mandíbula de esa manera que significaba que alguien iba a tener un día muy malo, y por una vez no iba a ser yo. Mi madre finalmente encontró su voz, pero solo para defender a Gerardo, explicando lo estresado que estaba con todas las facturas. Las palabras salían de su boca, pero sus ojos contaban una historia diferente. Había algo ahí, miedo quizás, o simplemente un agotamiento absoluto tras 3 años de caminar sobre cáscaras de huevo. Había envejecido una década desde que se casó con Gerardo, y no de esa manera elegante que tienen algunas personas. Era el tipo de envejecimiento que viene de la preocupación constante,
y de no saber nunca qué humor atravesará la puerta cada noche. Doña Concha, mi compañera de habitación, una señora mayor que se recuperaba de una operación de cadera, pulsó el botón de llamada repetidamente, exigiendo dar una declaración como testigo. A sus 83 años, tenía cero paciencia para lo que ella llamaba hombres que creen que sus puños les hacen importantes. Había sobrevivido a la posguerra y al hambre en España, les dijo a los agentes, y no pensaba quedarse callada mientras un fracasado del pádel aterrorizaba a una mujer joven. A Gerardo no le gustó nada que le llamaran fracasado del pádel. Ese club era básicamente toda su vida social e identidad fuera de hacernos la vida miserable. La policía hizo que Gerardo abandonara el hospital, pero no podían hacer que dejara nuestras vidas. No todavía, al menos. Ya estaba de vuelta en casa antes incluso de que me dieran el alta, actuando como si nada hubiera pasado. Mamá me recogió sola, poniendo excusas sobre cómo Gerardo tenía que trabajar, pero ambas sabíamos que probablemente estaba en casa sacando brillo a ese estúpido Porsche y diciéndose a sí mismo que él era la víctima de todo esto. Dejadme retroceder y explicar cómo llegamos aquí, porque nadie empieza viviendo con alguien que cree que es aceptable abofetearte en un hospital. Gerardo había entrado en nuestras vidas como lo hacen la mayoría de los depredadores, disfrazado de salvación. Antes de continuar, por favor dadle al botón de me gusta y decidme en los comentarios desde qué ciudad de España o del mundo estáis viendo esto y qué hora es allí. Gracias. Hace 3 años, mamá se ahogaba en deudas por los tratamientos médicos de mi difunto padre. Papá había luchado contra el cáncer durante 2 años antes de que la enfermedad ganara. E incluso con la seguridad social, hubo tratamientos experimentales y cuidados privados que costaron una fortuna. Yo trabajaba en una tienda de ropa y hacía diseños gráficos como autónoma, aportando lo que podía, pero se sentía como intentar achicar agua del Titanic con una taza de café. Entonces apareció Gerardo en la asociación de vecinos, de todos los lugares posibles. Iba de acompañante de alguien. Decía ser un empresario de éxito que acababa de mudarse a la ciudad buscando un ritmo de vida más tranquilo. Conducía ese Porsche. Llevaba ropa de marca que luego supe que era toda de imitaciones de mercadillo, y parecía tener soluciones para todos nuestros problemas. El noviazgo fue un torbellino. 6 meses desde que se conocieron hasta la boda. Prometió encargarse de todo, ser el hombre de la casa. Deberíamos haber visto las señales de alerta. Oh, había más banderas rojas que en la feria de abril. Pero cuando estás desesperada, te vuelves daltónica al rojo. Se mudó inmediatamente después de la boda, y ahí es cuando el verdadero Gerardo empezó a asomar. Primero, fueron pequeñas cosas. Necesitaba ser añadido a las cuentas bancarias de mamá para ayudar a gestionar las finanzas. Luego, la convenció para que lo pusiera en la escritura del piso por temas fiscales. Dijo: mi pensión de incapacidad por un accidente de coche que tuve hace 5 años, eso tenía que ir a la cuenta familiar que él controlaba para propósitos presupuestarios. Yo trabajaba en 2 sitios a pesar de mi dolor crónico, pero de alguna manera siempre estábamos sin Blanca, siempre con el agua al cuello, siempre teniendo que apretarnos el cinturón, mientras que al Porsche de Gerardo nunca le faltaba una revisión. Empecé a notar que desaparecían cosas, no cosas de valor. Gerardo era más listo que eso, pero desaparecía papeleo. Las notificaciones de Hacienda o del banco se esfumaban antes de que yo pudiera revisarlas. Los documentos del seguro se perdían misteriosamente en correos. Cuando le preguntaba, Gerardo me daba palmaditas en la cabeza como si fuera una niña confundida, y me decía que él se encargaba de todo, que no debía preocupar mi cabecita por eso. La condescendencia goteaba de sus palabras como aceite de unos churros grasientos, empalagoso y igual de falso. Doña Mercedes, la vecina de al lado, preparaba las mejores croquetas del barrio. Ella intentó advertirnos. Había visto a Gerardo gritando a mamá en el patio. Le había visto dar un puñetazo a la pared con tanta fuerza que dejó un agujero que me obligó a masillar y pintar. Pero ella también tenía miedo. Gerardo tenía una forma de hacer saber a la gente que sabía cosas sobre ellos. Dónde trabajaban, a qué colegio iban sus nietos, a qué hora paseaban al perro. Nada explícitamente amenazante, solo lo suficiente para incomodar a todos. El patrón se volvió más claro después de mi operación. Mientras estaba tumbada en esa cama de hospital, tuve tiempo para pensar, para atar cabos.
La ira de Gerardo por el dinero no era aleatoria, era calculada. Cada vez que yo estaba cerca de averiguar nuestras finanzas, había una crisis. Cada vez que mamá empezaba a hacer preguntas, de repente caía enferma con misteriosos problemas estomacales que la mantenían en cama y dependiente. Cada vez que ahorraba suficiente dinero para mudarme potencialmente, había una emergencia que drenaba mis ahorros. La enfermera que me dio el alta, Rebeca, deslizó algo entre mis papeles cuando Gerardo no miraba. Era una tarjeta pequeña del 016 escondida entre las instrucciones para el cuidado de la herida y las recetas. No dijo nada, solo me apretó la mano y me dio una mirada que decía que había visto esto demasiadas veces. La tarjeta tenía una web, y tarde por la noche, cuando Gerardo estaba en su club de pádel y mamá dormía, empecé a leer. Los patrones descritos allí eran como leer mi propio diario si hubiera sido lo suficientemente honesta para escribir uno. 2 semanas después de mi recuperación, Gerardo cometió lo que resultaría ser su mayor error. Se fue a un torneo de pádel en Marbella, un evento de 3 días del que llevaba meses hablando. Incluso había sacado dinero del fondo de emergencia de mamá para cubrir la inscripción y el hotel, alegando que lo ganaría todo y más. Mamá estaba teniendo uno de sus días malos, acurrucada en la cama con otra enfermedad misteriosa, así que yo tenía la casa para mí sola. Siempre me había preguntado por qué el despacho de Gerardo estaba cerrado con llave. Él decía que era por sus importantes documentos de negocios, pero para alguien que supuestamente era un empresario tan exitoso, pasaba mucho tiempo en casa viendo la tele y gritándole a los tertulianos de los programas políticos. Quizás fue la medicación para el dolor lo que me hizo más valiente, o quizás es que finalmente me había hartado, pero decidí forzar esa cerradura. La Universidad de YouTube me enseñó todo lo que necesitaba saber, y resulta que esas cerraduras de lujo que Gerardo instaló eran en realidad bastante baratas, como todo lo demás en él que parecía impresionante a primera vista. Lo que encontré en ese despacho lo cambió todo, y quiero decir todo. Primero, estaban los certificados de matrimonio, en plural. Gerardo había estado casado 4 veces antes que con mamá, no las 2 que había mencionado. Cada matrimonio había durado entre 2 y 4 años. Cada uno había terminado con órdenes de alejamiento. Encontré los documentos reales. Bárbara de Valencia, Daniela de Andalucía, Susana de Madrid y Margarita de Galicia. Había un patrón en las ubicaciones también. Siempre se mudaba al menos a una comunidad autónoma diferente después de cada divorcio, probablemente para evitar que alguien comparara notas. Pero eso no era ni siquiera la peor parte. Encontré papeles que mostraban que Gerardo había estado cobrando prestaciones por incapacidad a mi nombre, usando mi número de la Seguridad Social. Había estado presentando reclamaciones de las que yo no sabía nada, embolsándose el dinero extra mientras me decía que me habían reducido la pensión. Había tarjetas de crédito a mi nombre que yo nunca había solicitado, préstamos de Cofidis y otros rápidos que yo nunca había pedido. Mi historial crediticio, que había estado reconstruyendo cuidadosamente, estaba destrozado, incluido en todas las listas de morosos como ASNEF, y luego encontré las pólizas de seguro de vida, 3 de ellas sobre mamá, todas contratadas en el último año, todas con Gerardo como único beneficiario. El pago total, si algo le pasaba a mamá, 2 millones de euros. Para una mujer que había estado sana como un roble antes de que apareciera Gerardo, últimamente estaba enferma muy a menudo. Esas vitaminas que Gerardo insistía en que tomara todos los días, las especiales que pedía por internet porque las de la farmacia no eran lo suficientemente buenas. Fotografié cada bote, cada etiqueta. Si sigues conmigo en este punto de la historia, quiero que sepas cuánto significa tu apoyo. Por favor, tómate un segundo para suscribirte al canal y darle a me gusta. El verdadero premio gordo fue encontrar el portátil de Gerardo, con la sesión iniciada y abierto de par en par. Su correo electrónico era un tesoro de pruebas. Conversaciones con otras mujeres en páginas de citas donde todavía estaba activo, todavía buscando nuevas víctimas. Su perfil decía que era viudo. Mamá no estaba muerta todavía, pero aparentemente Gerardo estaba planeando con antelación. Se describía a sí mismo como un emprendedor de éxito sin hijos, buscando una mujer tradicional que sepa apreciar a un hombre de verdad. Casi vomito un poco al leer eso. Y no solo por las náuseas postoperatorias. Había correos a un abogado sobre vender nuestra casa,
la casa de mamá, la que papá había pagado con su seguro de vida para que siempre tuviéramos un hogar. Gerardo estaba preguntando sobre poderes notariales, sobre qué pasaría si mamá quedaba mentalmente incapacitada. Había búsquedas en su historial del navegador sobre venenos indetectables, sobre cómo inducir infartos, sobre cómo hacer que las muertes parezcan naturales. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el móvil para fotografiarlo todo. Sabía que no podía hacer esto sola. Gerardo nos había aislado bastante eficazmente. Las amigas de mamá rara vez venían ya. La familia se había alejado por el comportamiento grosero de Gerardo en las reuniones navideñas. Pero ahora tenía esos nombres, esas exmujeres. Y en 2024, todo el mundo deja huella digital. Encontré a Daniela primero en Facebook. Su perfil estaba muy privado, pero su foto de perfil la mostraba sonriendo, sosteniendo un cartel que decía, superviviente y prosperando. Le envié un mensaje solo con el nombre de Gerardo y una foto de él. En una hora, respondió con 3 palabras que me lo dijeron todo. Ha cogido a otra. Nuestra primera llamada duró 3 horas. La historia de Daniela era inquietantemente familiar. El romance relámpago, el control financiero, las enfermedades misteriosas, el aislamiento. Ella había salido cuando le pilló poniendo algo en su café con leche. No pudo probar que era veneno, pero sabía que el divorcio había sido brutal. Gerardo había intentado alegar que ella estaba loca, pero ella tenía suficiente documentación para conseguir una orden de alejamiento y quedarse con su casa. Por los pelos. Daniela seguía en contacto con Bárbara y Margarita. Susana había fallecido, oficialmente un ataque al corazón. Pero Daniela tenía sus dudas. En una semana, teníamos un grupo de WhatsApp, compartiendo pruebas, comparando fechas. Los patrones eran innegables. Gerardo incluso usaba las mismas frases con todas nosotras, las mismas tácticas, la misma línea de tiempo de escalada. Empezamos a llamarnos el Club de Supervivientes de Gerardo, que suena más divertido de lo que se sentía en ese momento. Margarita, que era administrativa en un despacho de abogados, empezó a ayudarme a entender qué tipo de pruebas se sostendrían ante un juez. Bárbara, que se había convertido en defensora de supervivientes de violencia machista, conocía todos los recursos, toda la gente adecuada a la que llamar. Daniela, que había guardado todo de su matrimonio con Gerardo. Cada recibo, cada correo, cada WhatsApp era evidencia que mostraba que esto era un patrón que se remontaba a 15 años atrás. Mientras tanto, yo tenía que seguir actuando en casa. Tenía que fingir que seguía débil por la cirugía. Tenía que dejar que Gerardo creyera que tenía el control total. Fue el papel más difícil de mi vida, especialmente cuando hacía comentarios sobre cómo mamá estaba empeorando, cómo quizás deberíamos empezar a pensar en residencias, cómo él se encargaría de todo cuando ella faltara. La forma en que decía cuando no sí me ponía la piel de gallina. Doña Mercedes, la vecina, también había notado el deterioro de mamá. Su hija Ana era farmacéutica y cuando le enseñé fotos de las vitaminas de mamá, se puso pálida. No podía decirme legalmente lo que pensaba que eran sin ver los botes reales, pero sí dijo que varios de los suplementos que Gerardo le daba a mamá podían causar exactamente los síntomas que mamá estaba experimentando y que tomarlos a largo plazo podía causar fallo orgánico. Necesitábamos más pruebas y las necesitábamos rápido. Mamá estaba cada día más débil y Gerardo más atrevido. Había empezado a hablar de un crucero que quería hacer con mamá, solo los dos. Un crucero por el Mediterráneo, las islas griegas, donde, como él decía, cualquier cosa podría pasar. La forma en que lo dijo hizo que todas en nuestro grupo de WhatsApp estuviéramos de acuerdo. Teníamos que actuar antes de ese crucero. Empecé a grabarlo todo. Cada conversación, cada comida donde Gerardo insistía en preparar la comida de mamá él mismo. Cada vez que le daba esas vitaminas, compré cámaras espía por internet, de esas que parecen cargadores de móvil o detectores de humo. Las escondí por todas partes. La cocina, el salón, el despacho de Gerardo, incluso una en su dormitorio disfrazada de reloj digital. Lo que capturé habría sido gracioso si no fuera tan aterrador. Gerardo, cuando creía estar solo, practicaba conversaciones. Se ponía frente al espejo ensayando lo que le diría a la Policía Nacional cuando mamá muriera. Practicaba llorar, literalmente practicando lágrimas falsas, como un rechazado de alguna escuela de teatro local. Contaba dinero que aún no existía,
haciendo planes para después de su trágica pérdida. Incluso practicaba las actualizaciones de su perfil de citas para después de un periodo de luto apropiado, que según su calendario sería de unas 3 semanas. El club de pádel proporcionó un respiro inesperado. Gerardo había estado pidiendo dinero prestado a sus compañeros de equipo para una inversión empresarial segura. Había convencido a 6 tipos para que le dieran los ahorros de su jubilación, prometiendo triplicar su dinero en 6 meses. El papeleo que les mostró era completamente falso. Lo sé porque encontré las plantillas en su ordenador justo al lado de tutoriales sobre cómo falsificar documentos financieros y mejores países sin extradición. No muy sutil nuestro Gerardo. 3 meses después del incidente del hospital, Gerardo hizo su movimiento. Llegó a casa del club de pádel un martes por la noche con papeles, documentos legales que le darían un poder notarial absoluto sobre las decisiones médicas y financieras de mamá. Afirmó que era solo un trámite, algo que el gestor recomendaba ya que mamá había estado tan enferma últimamente. El momento no era coincidencia. Mamá había estado particularmente enferma esa semana después de que Gerardo aumentara sus dosis de vitaminas, alegando que venía la temporada de gripe y necesitaba protección extra. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, todavía interpretando el papel de la hijastra débil y recuperándose. Gerardo empujó los papeles hacia mí junto con una pluma estilográfica que probablemente costaba más de lo que había gastado en los regalos de cumpleaños de mamá en años. Quería que yo fuera testigo de la firma de mamá. Dijo que sería mejor si la familia verificaba que ella estaba en sus cabales cuando firmara. La ironía de que le importaran las apariencias de legitimidad mientras envenenaba lentamente a mi madre no se me escapó. La mano de mamá temblaba mientras alcanzaba la pluma. Me miró con esos ojos huecos, como si supiera que algo iba mal, pero no pudiera descifrar qué. Las vitaminas que Gerardo le daba, habíamos averiguado que incluían altas dosis de suplementos que podían causar confusión y problemas de memoria cuando se combinaban. Perfecto para hacer que alguien parezca mentalmente incompetente. Quería gritar, volcar la mesa, coger esa pluma cara y metérsela a Gerardo por donde necesitaría cirugía para sacarla. En lugar de eso, hice algo mejor. Le seguí el juego. Gerardo, dije, poniendo mi mejor voz de hija confundida. No deberíamos tener al notario aquí para algo tan importante. Digo, solo para asegurarnos de que todo sea legal y correcto. Tú siempre eres tan cuidadoso con estas cosas. Su cara hizo un tic interesante, molestia mezclada con intentar parecer razonable. No podía discutir sin parecer sospechoso, así que aceptó concertar una cita oficial en la notaría para la semana siguiente. Eso nos dio 7 días. 7 días para salvar la vida de mamá y poner a Gerardo donde pertenecía. El grupo de exmujeres echaba humo. Daniela había encontrado algo increíble. Gerardo había hecho esta misma jugada del poder notarial con Margarita justo antes de que ella tuviera su accidente, que la dejó hospitalizada durante semanas. El accidente que convirtió a Gerardo en su responsable médico, justo hasta que la hermana de Margarita voló desde Vigo y montó un pollo con la administración del hospital. Bárbara recordaba algo similar, aunque en su caso había sido sobre una transferencia de propiedad. Estábamos trazando el manual de juego de Gerardo, y era como leer el manual de un asesino en serie, excepto que en lugar de asesinato, era un asesinato financiero y emocional a cámara lenta. Tengo que contaros sobre el descubrimiento en el club de pádel que lo cambió todo. ¿Recordáis a esos compañeros que Gerardo había estafado? Bueno, uno de ellos, el gran Eduardo, y sí, ese era realmente su apodo. Con sus 130 kilos, tenía un sobrino que trabajaba en ciberseguridad. Este sobrino, Tomás, era uno de esos chicos que probablemente podría hackear el CNI, pero elegía usar sus poderes para el bien, mayormente. Cuando el gran Eduardo descubrió que el dinero de su jubilación había desaparecido, realmente desaparecido, no invertido en alguna startup mágica, Tomás se involucró. Tomás investigó un poco y descubrió que Gerardo había estado ejecutando la misma estafa en cada comunidad autónoma en la que había vivido. Hablamos de millones de euros a lo largo de 15 años, docenas de víctimas. Pero aquí es donde se pone interesante. Gerardo no era lo suficientemente listo para ocultar su rastro digital. Usaba las mismas contraseñas para todo. Gerardo Padel campeón porque, por supuesto que sí, las mismas variaciones de correo electrónico, los mismos nombres de empresas falsas,
Tomás documentó todo. Creó un archivo que haría llorar de alegría a la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil por lo fácil que iba a ser su trabajo. Mientras tanto, en casa, las cosas escalaban. Gerardo anunció que había reservado ese crucero. 2 semanas, solo él y mamá, saliendo en 10 días. Ya había arreglado que yo me quedara con una tía con la que no hablaba en años, alegando que necesitaba apoyo familiar mientras ellos estaban fuera. La tía, cuando la llamé, no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Gerardo se lo había inventado todo, probablemente planeando afirmar que me había escapado o algo peor mientras ellos estaban fuera. Las cámaras que había escondido estaban capturando oro puro. Gerardo al teléfono con alguien, discutiendo cómo la situación se resolvería pronto y cómo el pago del seguro haría que todo valiera la pena. Gerardo machacando pastillas y mezclándolas en los batidos de proteínas de mamá, los que insistía que ella bebiera para coger fuerzas. Gerardo, practicando su acto de viudo afligido, se volvió más elaborado. Incluso había comprado un traje negro de El Corte Inglés que se probaba mientras practicaba su elogio fúnebre para mamá. El hombre estaba ensayando su funeral mientras ella todavía estaba viva, durmiendo en la habitación de al lado. Si no fuera tan horroroso, habría sido absurdamente cómico, como un villano de una mala película de sobremesa de Antena 3. La noche antes de la firma del poder notarial planeada por Gerardo, hicimos nuestro movimiento. Tenía que estar coordinado perfectamente. La policía para el fraude interestatal, servicios sociales para mamá, la policía local para la agresión y el intento de asesinato, e incluso Hacienda, porque adivinad quién no había estado pagando impuestos sobre todo ese dinero robado. El club de pádel proporcionó la oportunidad perfecta. El jueves por la noche eran los playoffs del campeonato, y Gerardo no se lo perdería por nada. Había estado practicando su remate durante semanas, aburriendo a cualquiera que quisiera escuchar con detalles sobre el agarre y la superficie de la pista. Salió de casa a las 18:30, besando a mamá en la frente en un gesto que habría parecido dulce si no le hubiera visto poner algo en su infusión de la tarde una hora antes. A las 19, nuestra casa se convirtió en algo sacado de una serie policial. Agentes de la Policía Nacional, servicios sociales y una ambulancia llegaron simultáneamente. Mamá estaba confundida, pero cooperativa mientras la llevaban al hospital para evaluación y tratamiento. Las vitaminas fueron incautadas para análisis. Los ordenadores, los documentos, todo en el despacho de Gerardo fue metido en cajas como prueba. Doña Mercedes, la vecina, estaba en su patio, grabando abiertamente todo con su móvil, mientras hacía comentarios a lo que asumo era toda su familia en el grupo de WhatsApp. En el club de pádel se desarrollaba una escena diferente. Los agentes esperaron hasta que Gerardo estuviera a mitad de un punto. Acababa de hacer lo que habría sido un remate perfecto, su forma impecable, ese estúpido anillo de campeonato brillando bajo los focos de la pista. Le dejaron terminar el punto. Las fuerzas del orden también pueden ser vengativas, y lo agradecí. Antes de acercarse, toda la liga pudo ver cómo le leían sus derechos a Gerardo, lo esposaban y lo sacaban pasando por el mostrador de recepción. El gran Eduardo empezó un aplauso lento, que se convirtió en una ovación completa para cuando llevaron a Gerardo a la puerta. Pero la noche de Gerardo no había terminado. De vuelta en casa, habían encontrado suficientes pruebas para añadir intento de asesinato a los cargos. Las vitaminas dieron positivo en varias sustancias que, combinadas, podían causar fallo hepático y renal con el tiempo. Las pólizas de seguro de vida, los documentos falsificados, las prestaciones de invalidez robadas. Era el caso soñado de cualquier fiscal. El portátil de Gerardo también había sido incautado, con toda su investigación sobre venenos indetectables y cómo provocar accidentes. Para alguien que se creía tan listo, Gerardo seguro que no entendía que borrar el historial del navegador no borra realmente nada. Tomás, el sobrino del gran Eduardo, había creado una web, estafasgerardo.com. A las pocas horas del arresto de Gerardo, se puso en línea con fotos, documentación y testimonios de víctimas. Los compañeros del pádel no solo estaban enfadados por su dinero, estaban furiosos por haber sido tomados por tontos. Eran hombres orgullosos que habían trabajado toda su vida, ahorrado cuidadosamente, y Gerardo había jugado con ellos como si fueran títeres. La web se cayó 3 veces esa primera noche por todo el tráfico. La detención de Gerardo salió en las noticias de la noche.
El titular decía: hombre local detenido en trama de fraude multiautonómico e intento de asesinato, lo que realmente no capturaba la naturaleza patética de sus crímenes. Por la mañana, se había vuelto viral en redes sociales. Alguien en el club de pádel había grabado el arresto, y el vídeo de Gerardo intentando explicar a los agentes que todo era un malentendido mientras llevaba esa ridícula ropa deportiva se convirtió en un meme instantáneo. Su lugar de trabajo. Ah, sí, Gerardo realmente tenía un trabajo vendiendo coches en un concesionario de segunda mano que se anunciaba mucho en la radio local. Le despidieron por mensaje de texto mientras aún estaba en el calabozo. Su jefe dijo más tarde a los periodistas que Gerardo había sido su peor vendedor de todos modos, pasando la mayor parte del tiempo intentando hacer negocios paralelos con los coches que los clientes entregaban. El concesionario, de hecho, vio un aumento en las ventas después de despedir a Gerardo, con clientes diciendo específicamente que se habían mantenido alejados por su culpa. Las webs de citas fueron brutales. El club de supervivientes de Gerardo se había asegurado de que sus perfiles se actualizaran con su foto de la ficha policial y una nota útil sobre su arresto. Mujeres que habían estado hablando con él empezaron a compartir sus conversaciones online. Una mujer publicó que él le había pedido un préstamo en su segunda cita para ayudar con las facturas médicas de su madre enferma. Su madre enferma llevaba muerta 15 años. Pero la mejor parte, el beso del chef absoluto del karma, fue cuando embargaron el Porsche de Gerardo. Resulta que llevaba meses atrasado en los pagos, haciendo malabarismos con tarjetas de crédito para hacer los pagos mínimos, mientras le decía a todo el mundo que era suyo en propiedad. La grúa apareció durante la entrevista que el abogado de oficio de Gerardo intentaba dar en nuestro jardín delantero. La cara del abogado mientras cargaban el Porsche en la plataforma al fondo, mientras intentaba afirmar que su cliente era inocente, no tenía precio. La presentadora de las noticias se rió en directo. La recuperación de mamá fue notable una vez que dejó las vitaminas de Gerardo. En una semana, recuperó el color, su confusión desapareció y pudo dar una declaración completa a la policía. El médico dijo que otro mes con esos suplementos podría haber causado daños irreversibles. Lloró cuando se dio cuenta de lo que Gerardo había estado haciendo. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Había alivio allí también. Alivio de no estar volviéndose loca. De que su enfermedad había sido real, pero fabricada. Las otras víctimas empezaron a aparecer. Mujeres de Galicia, Madrid, Valencia, Andalucía. Todas tenían historias. La policía habilitó una línea de denuncias que recibió más de 200 llamadas en la primera semana. El patrón de Gerardo era tan consistente que era casi aburrido. Encontrar mujeres vulnerables, casarse o irse a vivir con ellas, tomar el control de las finanzas, envenenarlas lentamente mientras preparaba el seguro de vida y luego cobrar. La única razón por la que no había más mujeres muertas era que Gerardo solía impacientarse y volverse descuidado, lo que llevaba a divorcios en lugar de funerales. El club de pádel prohibió formalmente la entrada a Gerardo de por vida, lo cual podría parecer menor comparado con los cargos penales, pero para Gerardo fue devastador. Su abogado tuvo que impedirle llamar al presidente del club desde la cárcel para suplicar su caso. El club fue más allá. Crearon la norma Gerardo, requiriendo verificaciones de antecedentes financieros para cualquiera que pidiera dinero prestado del fondo del club. El gran Eduardo tuvo el honor de anunciarlo en el siguiente torneo con una ovación de pie. Los grupos locales de Facebook se dieron un festín. La foto policial de Gerardo se convirtió en la imagen de perfil de un grupo llamado Sobreviviendo a lo peor del barrio, donde la gente compartía historias de sus diversas estafas a lo largo de los años. La dueña de la cafetería publicó que nunca dejaba propina. Siempre se quejaba para conseguir comida gratis y una vez intentó pagar con un cheque de una cuenta cerrada. La bibliotecaria compartió que había robado DVDs y había intentado venderlos en una tienda de empeños Compro Oro. Incluso su peluquero intervino diciendo: Gerardo siempre intentaba regatear el precio de un corte de 15 euros. El juicio fue casi anticlimático después de todo lo demás. El abogado de Gerardo intentó alegar incapacidad mental, lo cual era irónico considerando cómo había intentado que declararan incompetente a mamá. La fiscal, una mujer maravillosa llamada Patricia, que llevaba perlas y tenía una voz como miel sobre cristales rotos, destruyó sistemáticamente cada defensa. Tenía los recibos, literal y figuradamente.
La evidencia era tan abrumadora que el jurado deliberó durante menos de 2 horas, y eso incluyó la pausa para comer. 15 años. Eso es lo que le cayó a Gerardo. 15 años por estafa, intento de asesinato, agresión, usurpación de identidad y un puñado de otros cargos que el juez recitó como una lista de la compra. Gerardo intentó hacer una declaración sobre ser un incomprendido, sobre cómo solo había querido cuidar de su familia. Pero el juez le cortó a mitad de la frase. Señor Pérez, dijo, de lo único que se ha cuidado usted es de sí mismo, y ni siquiera eso lo hizo bien. Mamá recuperó la casa libre de cargas, más daños y perjuicios de la demanda civil. Las otras víctimas también obtuvieron indemnizaciones, aunque para algunas, el dinero no podía deshacer el daño a su salud y confianza. Usamos parte de la indemnización para reformar completamente la casa, empezando por el despacho de Gerardo, que convertimos en un cuarto de costura, donde mamá ahora hace colchas de patchwork para el centro de acogida de mujeres. Cada colcha es un pequeño acto de reclamar su espacio y su vida. Empecé a trabajar con una asociación de defensa de víctimas de violencia de género, compartiendo mi historia y ayudando a otras familias a reconocer las señales del abuso financiero y médico. Es increíble cuánta gente piensa que la violencia doméstica es solo golpear físicamente. Gerardo me pegó una vez. Sí, pero la verdadera violencia fue la destrucción lenta y deliberada de nuestras vidas. La crueldad calculada de sus planes. La bofetada en el hospital fue solo la parte visible de un iceberg de abuso. El club de supervivientes de Gerardo todavía se reúne, ahora ampliado para incluir a 12 mujeres que habían sido sus objetivos a lo largo de los años. Quedamos para el aperitivo una vez al mes, en este pequeño bar, que sirve un vermú casero increíble y no juzga cuando Daniela se pone un poco ruidosa después del tercer vaso. Ahora nos reímos de verdad sobre cosas que parecían tan aterradoras en ese momento, como cuando Gerardo decía ser alérgico al gluten, pero robaba pan cuando creía que nadie miraba, o cómo decía ser un experto en vinos, pero solo compraba el de cartón del supermercado. Doña Mercedes, la vecina, básicamente nos ha adoptado. Trae empanadillas todos los domingos y se sienta con mamá enseñándole a jugar al mus mientras cotillean sobre el vecindario. Su hija Ana nos ayudó a entender exactamente qué había estado haciendo Gerardo con esos suplementos y testificó en el juicio. La otra, doña Concha, mi compañera de hospital, envió una tarjeta diciendo que estaba orgullosa de mí por plantar cara a ese cabeza de chorlito. 6 meses después del juicio, estaba entrando en mi nuevo trabajo en el Centro de Atención a Víctimas, cuando me encontré con Rebeca, la enfermera que me había deslizado esa tarjeta del 016 en el hospital. Se acordó de mí inmediatamente. Dijo que había seguido el caso en las noticias. Sabía que eras una luchadora, me dijo. A veces simplemente se nota. Nos abrazamos allí mismo en el aparcamiento. 2 extrañas que no eran realmente extrañas, conectadas por un momento de bondad cuando más lo necesitaba.